Gracias. Gracias, Mario, por esta espléndida introducción y gracias también por darnos esta oportunidad de explicar cuál es el papel del sector privado desde el punto de vista de una empresa privada. Digamos, una visión, por lo tanto, muy directa y, como tú ya apuntabas un poco, con una profundidad histórica importante que luego comentaremos. Bueno, un poco, pues, muy brevemente intentar explicar las claves de cuál es el papel del sector privado en la gestión de los servicios públicos. Lo haremos basándonos en el caso del sector de agua y saneamiento, que es el nuestro, en el bien entendido que muchos de los aspectos de las claves son extensibles a otros servicios y a otra gestión de infraestructuras. En primer lugar, dar cuatro pinceladas un poco de cuál es el contexto, cuáles son los retos y esos retos, digamos, en el contexto del ámbito mediterráneo y en particular del ámbito que nos ocupa, que es el Mediterráneo Oeste, visión países del norte, visión países del sur. Hay un aspecto que ya se ha comentado, más de los países del sur, en el que nos encontramos un proceso de desarrollo importante en estas últimas décadas, que se fundamenta en un desarrollo económico, países que están emergiendo, que va acompañado de un crecimiento demográfico importante y un desplazamiento constante, permanente, de la población que históricamente estaba en el campo, con tareas agrícolas, hacia la ciudad. Esto, incremento de población más desplazamiento hacia la ciudad, pues nos produce un fenómeno que es un crecimiento exponencial de muchas ciudades, como ya han apuntado aquí antes algunos ponentes, con un desequilibrio entre la capacidad de crecer de la ciudad y la respuesta equivalente que debería ser de proveer los servicios, las infraestructuras necesarias para dar salida de una forma coherente y de una forma socialmente viable y sostenible a ese crecimiento. Por desgracia no es así, el desequilibrio está ahí y hay, por tanto, un reto enorme, monumental, en esta parte de países del sur que están creciendo mucho en este sentido. Hay una segunda componente que se comparte entre el norte y el sur y es el contexto geográfico. Estamos en una zona muy seca, donde la pluviometría es muy baja, por lo tanto, el agua es un recurso escaso, por lo tanto, requiere una gestión especial, una gestión cuidada, de ahorro, de búsqueda de fuentes alternativas, de protección de los recursos, etc. Bien, un poco este es el contexto y entonces estos son los retos que hay que llevar adelante en global y los particulares norte, sur, etc. Bien, digamos que cada país está afrontando ya estos retos de una forma, digamos, personalizada en función de sus capacidades, en función de sus necesidades, de su contexto social, su contexto político. No voy a entrar en detalle en los distintos modelos de participación privada que pueden contribuir a esta mejora o dar respuesta a estos retos, pero sí que todas las fórmulas comparten algunos puntos clave que, por un lado, son que tienen que estar dentro de un marco legal y regulatorio que permita desarrollar los proyectos con un ámbito de seguridad jurídica y de gestión suficiente para que esto sea viable, para que sea sostenible. Debe tener en cuenta la disponibilidad y, si no, los correspondientes procesos de formación de recursos humanos preparados para esta gestión. Debe tener en cuenta que habrá que implementar prácticas, las mejores prácticas de gestión de todas estas necesidades, de todos estos servicios. Hará falta tecnología y hará falta financiación. Por tanto, hay una serie de puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar estos retos. Y es cierto que para todos estos puntos clave el sector privado puede aportar, puede ayudar y puede trabajar conjuntamente con el sector público. Como decíamos, hay muchas formas de afrontar que no explicaremos en ningún tipo de detalle porque no hay tiempo, pero desde asistencias técnicas, pasando por ingenierías, construcción, etcétera, otros métodos más orientados ya a una gestión delegada o management contract, donde ya el operador privado pues, puede asumir una responsabilidad de gestión en nombre de la administración pública, opciones más sofisticadas, donde ya hay inversión compartida, sector público y sector privado, como pues, los modelos de concesión o de leasing aftermarket, etcétera, llegando pues, al muy incomprendido caso y muy poco extendido de la privatización
o el full disinvestment, que dirían que está muy poco extendido. Es un caso que no aplica, digamos, en esta región mediterránea y que se da pues, en Inglaterra, Gales, en Reino Unido y en Chile y casi en ningún sitio más, donde la gestión es 100% privada, con los activos privados. Son unas excepciones que solo son válidas en contextos muy particulares, tanto políticos como sociales, y basados en un entorno regulador muy potente y con unas reglas de regulación muy fuertes. Por tanto, no lo consideramos como un ejemplo que se esté aplicando en el entorno mediterráneo, que es nuestro objeto. Por tanto, digamos que hay unas claves, hay unas herramientas que se están implementando en este concepto de participación privada en dar respuesta a estos retos. ¿Cuál es el papel, entonces, con estas herramientas del sector privado y su presencia en este contexto mediterráneo? Bueno, podemos decir que de alguna forma esto no es nuevo, y esta no novedad es parte de la explicación de cómo está funcionando y cuáles son las claves en nuestra región. Como ya apuntaba Mario hace un momento, Barcelona tiene una historia muy larga y, al igual que Barcelona, una serie de ciudades europeas, de lo que hoy sería el norte, fundamentalmente concentradas en ese norte-sur, o sea, en este concepto de 5+5, con España, Francia al frente de este grupo de países, que desde hace aproximadamente 150 años descubren los gobiernos de esta época que una serie de enfermedades, como el cólera y la disentería, por los avances técnicos de la época, se descubre que son causadas principalmente por la deficiencia de los sistemas de suministro de agua y por la deficiencia o inexistencia de los sistemas de saneamiento. Este descubrimiento hace que se pongan en marcha en todos los países de esta zona europea proyectos de mejora con nuevas tecnologías y, en muchos casos, en esta época, a cargo de empresas privadas. Aguas de Barcelona tiene más de 150 años, Suez Environment tiene 140 y pico de años, la antecesora de Veolia, que era la General Desro, tiene 160 años. Por tanto, hay un grupo de empresas privadas que no han dejado de existir y que siguen siendo privadas y se han dedicado desde siempre a dar servicios de gestión de agua y saneamiento. Por tanto, digamos, el concepto no es nuevo, aparece con la gestión moderna de los servicios de agua, y esta historia larga ha permitido que en estos países se haya ido desarrollando, a medida que la ciencia y la técnica avanzaba, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevos métodos de gestión, y estos avances han permitido que estos conocimientos y esta experiencia, desde hace unos años, ha habido y hay todavía un proceso de transferencia norte-sur. Es decir, se dan procesos muy cortos en el sur, donde con colaboración privada norte-sur se puede transmitir este nivel de gestión, que es fruto de muchos años de experiencia acumulada, en muy pocos. ¿Por qué? Pues porque con la tecnología actual es muy eficiente hacer el transfer del conocimiento, formar a los equipos, hacer tecnología en poco tiempo, 5, 10, 15 años, depende del caso y de la situación de inicio. Se puede transferir y dotar de un nivel de calidad de la gestión equivalente, parecido al del norte, en pocos años. Por tanto, un primer gran valor de esa transferencia norte-sur es sacar ventaja de esta historia del norte para en muy poco tiempo poder igualar o buscar este objetivo de igualar los niveles de calidad en el sur. Por tanto, digamos, tenemos esta presencia, este proceso histórico. Hemos hablado de los países del norte que llevan más de 100 años. En el sur, pues Marruecos fue de los primeros en los años 90, con las concesiones de Casablanca, Rabat y después Tánger y Tetuán. Y un poco más tarde, a principios de los años 2000, Argelia, con un programa país muy potente, de éxito, donde con las características país, con mucho dinero procedente del gas y del petróleo, con un plan muy bien diseñado de infraestructuras, grandes ensaladoras, grandes transfers y de proyectos de gestión delegada para hacer ese transfer de conocimiento y de herramientas y tecnología para gestión avanzada con apoyo privado del norte, pues en muy pocos años han conseguido dar un salto
digamos, de situaciones muy precarias a niveles avanzados de gestión. Por lo tanto, digamos, podemos hablar de un entorno de gestión privada en el Mediterráneo de éxito si se aplican las claves de una implantación correcta de estos procesos de participación privada. El siguiente punto, podría ser un poco de cuáles son estas claves. Estas claves pues, son fundamentalmente, primero, una fuerte implicación de los gobiernos. Si no hay un convencimiento de que este proceso es el proceso adecuado, no va a funcionar. Si hay el convencimiento, tiene que haber la implicación, ya sea con inversión directa a gobierno, ya sea poniendo sobre la mesa los instrumentos y los mecanismos legales de acceso a la financiación, etcétera, para promover esta participación. Por tanto, un primer nivel, un fuerte compromiso y un fuerte impulso por parte de los gobiernos. Segundo, aplicar, digamos, unas claves básicas de implantación, tener en cuenta a todos los stakeholders, explicando bien el proyecto, teniendo en cuenta pues, que habrá que definir muy bien el proyecto, dejar muy claro todos los temas para que no haya después ninguna duda, ningún malentendido, etcétera. Y también es muy importante para proyectos de medio a largo plazo unos ciertos criterios de flexibilidad. Es decir, la experiencia en la participación público-privada nos dice que ha habido muchos éxitos, la gran mayoría, y algunos fracasos. Entonces, también se aprende de los fracasos. Entonces, la flexibilidad es un punto importante. Una concesión de 25 años no puede tener unas reglas de una rigidez inamovible, porque las condiciones financieras, la propia tecnología, el contexto país cambia. Entonces, los contratos tienen que prever una cierta flexibilidad que permitan adaptarse a estos cambios o incluso dar la vuelta a algunos errores o carencias del inicio que por falta de información, por falta de visión a más largo plazo, pues no se tuvieron en cuenta. Por tanto, también es importante para evitar cancelaciones o para evitar terminaciones avanzadas o fracasos de proyecto, tenemos una cierta flexibilidad. ¿Vale? Por tanto, hablamos de la presidencia, hablamos un poco de las claves de cómo plantearlo bien y para terminar un poquito el impacto. El impacto ya lo hemos avanzado un poco. Podemos hablar de proyectos de éxito históricamente en la zona norte, donde tenemos los niveles más avanzados de calidad del servicio. Los países del sur, que han sido capaces de integrar en corto plazo y siguen este proceso muy rápidamente estas tecnologías y estos métodos para mejorar estos servicios. Es verdad también que durante esta época, este periodo largo, se ha creado una industria del agua. Se han creado empresas de tecnología, empresas de servicios, ingenierías, constructoras, etcétera. Y también es cierto, y hay que tener muy en cuenta, que otro de los impactos positivos que tiene esta transferencia norte-sur es la cooperación, que antes ya se ha introducido, también en este sector. Es decir, es cada vez más frecuente que los proyectos norte-sur, sur-norte se hacen en cooperación, en joint venture, en consorcio, con empresas norte y empresas del sur. Esto está siendo un transfer también constante, no solo al sector público en cuanto a gestión y tecnologías de uso, sino también a las empresas que van asumiendo nuevas capacidades, empresas del sur, para ser suficientes para trabajar por sí mismas en proyectos de tecnología en el agua. Esto, y recogiendo las palabras de esta mañana del ministro español de Asuntos Exteriores, tiene un potencial importante, no solo para que los países del sur cada vez más tengan autosuficiencia en gestión y tecnología, sino que también el conjunto mediterráneo sea el nuevo líder mundial, como lo ha sido históricamente la Europa del Sur en temas de tecnología del agua, lo sea el Mediterráneo, para exportar conjuntamente tecnología y servicios a la África subsahariana y a otras regiones del mundo. Por tanto, esta cooperación norte-sur, este transfer que cada vez es más bidireccional, es un reto, es un factor importante de mejora a corto plazo en los desequilibrios norte-sur, pero también una gran oportunidad para el futuro de los mercados internacionales, para no perder ese tren que apuntaba el ministro y seguir siendo competitivos en el entorno global. Por tanto, poco más.
como conclusión, porque siempre hay una cierta controversia entre gestión pública y gestión privada, hay estudios sistemáticos estadísticamente muy bien hechos a nivel global, hechos por entidades del Banco Mundial, donde reflejan de una forma estadísticamente correcta y absolutamente cierta pues las ventajas en general de eficiencia y de eficacia del sector privado cuando participa conjuntamente con el sector público, y esto ha sido aplicable también en el sector mediterráneo. De todas formas, el sector público no es la solución, es una parte de la solución, no debe sustituir al sector privado, debe complementar, y la existencia de empresas gestionadas 100% públicamente y gestionadas parcialmente o con participación privada, la convivencia de las dos crea una competencia sana que permite una carrera a buscar la excelencia en la eficacia y en el rendimiento en costes y en calidad de estos servicios. Pues nada más, gracias.